Hiroki Ito. Lucho Díaz. Insiste Luis Fernando, pasó Lucho. Lo talaron a Lucho. La falta de Bush sobre Lucho. Y amarilla, le duele a Lucho. Ojo. Tranquilo. Sabe que me gusta mucho eso de Lucho Díaz, que para la posición en la que juega y lo que hace, es un jugador que normalmente está muy expuesto a este tipo de patadas, pero su condición física a mí me ha impresionado mucho. Realmente es un jugador que pocas veces se lesiona y que tiene esa virtud y capacidad de poder estar a disposición siempre para los entrenadores. Hiroki Ito. Lucho Díaz. Insiste Luis Fernando, pasó Lucho. Lo talaron a Lucho. La falta de Bush sobre Lucho. Y amarilla, le duele a Lucho. Ojo. Tranquilo. Sabe que me gusta mucho eso de Lucho Díaz, que para la posición en la que juega y lo que hace, es un jugador que normalmente está muy expuesto a este tipo de patadas, pero su condición física a mí me ha impresionado mucho. Realmente es un jugador que pocas veces se lesiona y que tiene esa virtud y capacidad de poder estar a disposición siempre para los entrenadores. Terrible patada sobre Luis Fernando Díaz que encendió las alarmas en todo Colombia. El máximo ídolo de Colombia de todos los tiempos recibió un tremendo castigo en el partido frente al Heidenheim, que puso a más de 50 millones de almas a preocuparse por su estado de salud previo al Mundial 2026. A 4 días del partido de vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League frente al Paris Saint-Germain, el Bayern Múnich consiguió un empate 3-3 frente al colista, el Heidenheim, gracias a un gol de Michael Olise en la última parte de este choque de la fecha número 32 en la Bundesliga. El jugador colombiano Luis Fernando Díaz no arrancó como titular en este partido, sino como suplente. Ingresó en la segunda parte, cuando el equipo estaba perdiendo con 3 goles de diferencia. El Bayern Múnich terminó rescatando un empate agónico 3-3 frente al equipo del Heidenheim en un partido lleno de emociones, el cual se definió en los últimos minutos con un autogol que evitó la derrota del equipo bávaro. El compromiso comenzó cuesta arriba para el Bayern Múnich, que se vio sorprendido por un colero intenso y efectivo en el primer tiempo. El conjunto visitante logró adelantarse con 2 anotaciones antes del descanso. Boudou al minuto 22 y Eren Dinic al minuto 31, aprovechando los espacios y mostrando una gran contundencia en ataque, lo que le permitió irse al entretiempo ya con ventaja en el marcador. Al cierre del primer tiempo, Leon Goretzka descontó en el marcador. Para la segunda mitad, el técnico Vincent Kompany movió el banco y ajustó su planteamiento táctico, adelantando líneas y apostando por un juego más ofensivo. Con un Luis Fernando Díaz abierto ingresando en la segunda parte y yéndose por la banda, y Michael Olise por el otro costado, el Bayern Múnich ganó profundidad y comenzó a inclinar el partido a su favor. La reacción no tardó en llegar. El conjunto bávaro logró igualar el partido en el inicio del segundo tiempo al minuto 57, nuevamente con Leon Goretzka. Pero el Heidenheim volvió a golpear y se puso nuevamente por delante al minuto 76 gracias a Boudou, manteniendo la incertidumbre hasta el final. Cuando parecía que el Bayern se quedaba con las manos vacías, llegó el desenlace inesperado. En los últimos minutos de partido, una jugada desafortunada terminó en autogol por parte de Diant en el equipo visitante al 90+10, decretando el 3-3 definitivo y salvando un punto para el equipo local. Sin embargo, la gran preocupación del partido se dio por una entrada brutal en contra de Luis Fernando Díaz Marulanda, que encendió las alarmas en el fútbol colombiano. Una violenta falta generó angustia en todo el entorno del fútbol de Colombia por una entrada descalificadora que merecía tarjeta roja y una dura sanción para el jugador del Heidenheim.
Con la mirada puesta en el partido de vuelta de las semifinales de Champions este miércoles en el Allianz Arena frente al vigente campeón del torneo, el Paris Saint-Germain, el técnico Vincent Kompany rotó todo su equipo y solo dejó 4 jugadores que fueron titulares en el Parque de los Príncipes en París, en la derrota muniquesa 5-4 en la ida de esta vibrante semifinal que marcó la historia. Ya con el título de campeón de Alemania en su bolsillo desde hace 2 semanas, el gigante bávaro se vio sorprendido con un 2-0 en contra en la primera parte, que obligó al técnico Kompany a replantear absolutamente todo. Kompany decidió darle entrada a la artillería más pesada del fútbol mundial: Harry Kane, Michael Olise y Luis Fernando Díaz Marulanda. Esto al inicio de la segunda parte. La mala noticia fue que Luis Fernando recibió una violenta entrada al minuto 90 por parte del jugador Marlon Bush sobre la pierna derecha del jugador colombiano. El infractor apenas recibió una tarjeta amarilla. Hubo susto por las quejas de Lucho, quien se revolcaba en el piso con mucho dolor y sufrimiento. Y muchos pensaban lo peor, que le habían partido algún ligamento. Sin embargo, el talento colombiano, con gran valentía, finalmente se levantó y terminó el encuentro para quitarle la preocupación a más de 50 millones de colombianos. Según los reportes de las últimas horas, Luis Fernando Díaz ya se recupera tranquilamente de esa terrible patada y todavía se encuentra bajo vigilancia y en cuidados, pensando en el partido de vuelta frente al Paris Saint-Germain. Para muchos, la entrada por parte del jugador del Heidenheim fue totalmente exagerada e innecesaria, pues ya se habían jugado absolutamente todo en el partido. Y el Bayern Múnich ya es el actual campeón de la Bundesliga, así que no hay ninguna necesidad de jugar de esa manera, y mucho menos preocupar a todo un país. Más allá del resultado y del gran partido que dieron ambos equipos, la atención se terminó centrando en esa acción ocurrida segundos antes de cumplirse el tiempo reglamentario en la segunda parte, donde Marlon Bush realizó una entrada violenta sobre el nacido en La Guajira, que terminó impactando las extremidades del jugador colombiano. El jugador colombiano intentó eludir la marca adelantando el balón a gran velocidad, momento en el que se produjo un choque de canillas que dejó al exjugador del Junior de Barranquilla tendido sobre el césped por varios segundos y preocupando a todo un país. Pese a la fuerza de la acción que resultó en tarjeta amarilla apenas para este defensor, Luis Díaz logró terminar el partido. Hasta el momento no se ha emitido un parte médico oficial, por lo que todavía se presume que el incidente no resiste gran gravedad de cara a los próximos compromisos. Pero en Colombia se siguen preguntando por qué no emiten un comunicado oficial para que todo el país deje de preocuparse por su máximo ídolo y saber si podrá estar para el partido frente al Paris Saint-Germain y, por supuesto, para el Mundial del 2026 que está por arrancar. Este empate dejó al Bayern Múnich con la mirada puesta ya en el Allianz Arena, donde va a recibir al Paris Saint-Germain el próximo miércoles. El equipo alemán llega a esta instancia con la obligación de remontar un gol en el marcador tras el 5-4 en el partido de ida disputado en Francia. Y por supuesto, todo Colombia se va a paralizar viendo a su máximo ídolo, ¿por qué no?, llegando a la gran final de la UEFA Champions League. Se proyecta que Luis Fernando Díaz, si logra recuperarse a tiempo, sea inicialista en este cruce frente al París, dado que se ha consolidado como una de las piezas más importantes en el ataque del Bayern Múnich en toda la temporada. ¿Qué opinan ustedes de la violenta entrada que le hicieron a Luis Fernando Díaz, encendiendo las alarmas en todo Colombia, donde aún existe la preocupación de qué tan grave fue el golpe que recibió y si podrá estar disponible para el partido frente al Paris Saint-Germain? ¿Creen ustedes que los árbitros deberían proteger más al talento colombiano y no permitir que lo muelan a patadas, teniendo en cuenta que es el máximo ídolo de Colombia y la única carta de presentación del combinado tricolor para el Mundial del 2026? Dejen sus comentarios.
Hiroki Ito. Lucho Díaz. Insiste Luis Fernando, pasó Lucho. Lo talaron a Lucho. Lo talaron a Lucho. La falta de Bush sobre Lucho. Y amarilla, le duele a Lucho. Ojo. Tranquilo, tranquilo. Sabe que me gusta mucho eso de Lucho Díaz, que para la posición en la que juega y lo que hace es un jugador que normalmente está muy expuesto a este tipo de patadas, pero su condición física a mí me ha impresionado mucho. Realmente es un jugador que pocas veces se lesiona y que tiene esa virtud y capacidad de poder estar a disposición siempre para los entrenadores.